Casa Blanca y FEDIC, ¿no? Lorenzo, evitaron, pero durante la caída o la quiebra o el desastre alrededor de Silicon Valley Bank, que sobre todo se vio un movimiento durante la tarde del domingo en el que decían, enseguida decimos cuáles son las ofertas para la compra de Silicon Valley Bank, y aquello jamás llegó. ¿Qué es lo que ha sucedido alrededor? Porque también pasó ayer, en el caso de Credit Suisse, cuando UBS y Safra parecían interesarse por la compra de Credit Suisse, de su competidor. ¿Qué pasó con Silicon Valley Bank? Seguramente te recordó un poco, ¿no?, al caso Popular. La diferencia es que tanto en cuando se produjo ese rescate del Popular, que tardó aproximadamente una semana, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, estuvo una semana prácticamente, aunque nos dijeron que fueron 2 días, pero estuvo una semana buscando comprador. Sabíamos que había determinadas ofertas, al final se lo quedó el Santander. En el caso de Credit Suisse, como bien dices, pues UBS se había ofrecido, entre comillas, aunque sus acciones también estaban cayendo a plomo, pero en el caso de Estados Unidos la gran diferencia es que no se sabe, ¿no? Fíjate, hace 24 horas, reunión del Ecofin, sale Nadia Calviño y dice que la quiebra de Silicon Valley Bank es un acontecimiento único, idiosincrático, dijo ella también, ¿no? En un argumentario que le debieron pasar, ¿no?, porque además es una mala traducción de una palabra en inglés, y nos decía que los bancos europeos iban sobrados de liquidez. Evidentemente esto no es así. A mí me maravilla el concepto de liquidez preventiva que se han sacado de la manga para intentar defender el rescate de Credit Suisse, diciendo, bueno, no hay problema de liquidez, pero bueno, por si lo hay, le voy a dar 50.000 milloncejos a ver qué pueden hacer con ellos, ¿no? Es pervertir el lenguaje para no asumir esa realidad, que el sistema financiero mundial es un gran fraude, pero no hoy, es un gran fraude desde 1913, desde que se crea la Reserva Federal en la isla de Jekyll, y especialmente desde que Nixon abandona el patrón oro. Hay una manipulación monetaria basada en el sistema del falso dinero, que es dinero-deuda, que solo puede acabar en crisis financieras recurrentes como la actual. Por lo tanto, cuando hace unos meses aquí yo insistía mucho en que la crisis financiera iba a llegar, no es porque tuviera ninguna bola de cristal, sino simplemente porque es que es así, es que se cumple así, ¿no? Ahora mismo el Banco Central Europeo está preguntando a todas las entidades a través de sus diferentes apéndices, en España a través del Banco de España, para saber qué exposición tienen todos a Credit Suisse. Y el primero que no se cree que se haya producido un rescate completo de Credit Suisse es el Banco Central Europeo. Esto hay que tenerlo muy claro. Entonces ahora mismo está haciendo un sondeo y está preguntando a ver qué exposición tiene cada uno de Credit Suisse. Credit Suisse tiene un problema fundamental, que es el tema de los derivados, igual que en el caso de Deutsche Bank. No se sabe realmente cuánta exposición puede tener. Ni siquiera Credit Suisse cuánta exposición puede tener el mismo a determinados productos financieros. Están sentados sobre una montaña de derivados y es el mayor riesgo que hay en este momento. Ningún banco tiene liquidez suficiente para soportar una pérdida de confianza. Ninguno. Ninguno en el mundo. Y los bancos centrales fueron creados precisamente para dar la liquidez necesaria, para evitar la quiebra, siempre que los activos de ese banco tengan un valor determinado. Aunque no sean lo suficientemente líquidos para venderlos. Esa es un poco la clave. Pero es que en esta crisis el problema no es que esos activos, esa deuda pública y privada, no sea líquida. Hay compradores para ellos, sino que el valor al que se venden es inferior al que tienen anotados en los libros, lo cual genera un agujero que debe ser cubierto con nuevo capital. Ahí sí que hay problemas, porque nadie quiere meter capital en los bancos, a pesar de que los burócratas y los analistas económicos nos llevan meses diciendo que el sector bancario está muy fuerte por la subida de tipos y que hay que invertir en él. No, señores. Esto, Alberto Iturralde lo ha explicado muy bien en este canal, no voy a insistir mucho en ello. Son los reguladores, los grandes bancos de inversión, las gestoras de fondos, quienes han elegido el momento para hacer saltar la chispa que prendiera fuego un sistema cuyos cimientos ya estaban destruidos, porque nunca tuvieron una base adecuada para levantar un edificio financiero con calidad. Solo hay que ver la actuación de Goldman Sachs en la quiebra de Silicon Valley Bank. Primero, comprando la cartera de deuda a unos precios negociados. Esta mañana ya decía la agencia Reuters que es Silicon Valley Bank quien llama a la puerta de Goldman Sachs. Le dicen, no hay problema, señores, nosotros os compramos la deuda a unos precios negociados, que le generaron un agujero de 1.800 millones de dólares a Silicon Valley Bank. No sabemos si fueron estos precios de mercado, no lo sabemos. Tampoco sabemos si aprovecharon la desesperación del vendedor para rebajar el importe, pero se comprometieron, y esto sí lo sabemos. Goldman Sachs se compromete con Silicon Valley Bank, le dice, no te preocupes, yo te compro esta cartera de deuda y como se genera un agujero importante, 1.800 millones, yo te voy a preparar una ampliación de capital, voy a llamar a mis amigos y entre todos te vamos a sacar las castañas del fuego. La segunda parte no se produjo. ¿Cuál es el papel de Goldman Sachs aquí? Eso es lo que hay que aclarar. Lo más inquietante también es la actuación de la Casa Blanca y del Fondo de Garantía, y ya recogiendo un poco lo que me preguntaba José Antonio, porque según han denunciado políticos republicanos, resulta que había varios candidatos que querían comprar Silicon Valley Bank antes de que quebrara, con las condiciones que fueran, pero en todo caso mejores a realizar un rescate como el que anunció posteriormente el Tesoro y la Reserva Federal. Y esto habría evitado precisamente esta intervención, garantizando los depósitos. Según Kevin Hassett, que es el que fue presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca con Donald Trump, desde el despacho Oval
se rechazó este rescate privado porque los compradores, que no sabemos quiénes son, insisto, estaban en una de las listas negras de la administración Biden. Hay listas blancas y negras en la administración Biden. Esto es un escándalo mayúsculo que está pasando bastante desapercibido con toda la marabunta y con todo el terremoto que estamos viviendo, porque rechazar estas opciones de rescate privado nos hace pensar que había cierto interés en provocar justo ahora el derrumbe. Las circunstancias estaban preparadas para el derrumbe, pero hay alguien que tiene que tocar la corneta, y ese que toca la corneta previamente ha vendido. No le ha faltado tiempo a otro de los grandes gigantes financieros, a BlackRock, para decir que se trata de la primera ficha de dominó en caer. Estos eran los que nos decían que la bolsa iba a subir, que iba a caer un 30% en el primer trimestre, ¿verdad? Y luego nos decían que no, que era el momento de buy the dip, que era el momento de aprovechar para entrar en bolsa. Esto nos lo decían hace 2 semanas. Parece que algunos sabían lo que iba a ocurrir. No porque vieran la tendencia, sino porque tenían información. Otro ejemplo. Los 2 mayores bancos de Israel crearon un grupo de emergencia días antes de la quiebra de Silicon Valley Bank para ayudar a las empresas tecnológicas de su país que tenían depósitos en el banco norteamericano, porque Israel tiene muchas empresas tecnológicas, y consiguieron sacar $1.000 millones justo antes de que se produjera esa intervención. Todo esto lo debería investigar la Reserva Federal en esa supuesta auditoría que dice está realizando, y la verdad es que no tiene que irse muy lejos, es que no tiene ni que coger el teléfono, porque todos estos sospechosos habituales que estoy citando trabajan desde hace años dentro y fuera de la Reserva Federal y del Tesoro de Estados Unidos, guiando las decisiones de política económica y monetaria de Estados Unidos. Esta mañana, JP Morgan, lo acabas de mencionar antes, calculando que la intervención, el rescate aprobado por la Reserva Federal y el Tesoro, no solo de Silicon Valley Bank, sino de todo el sector financiero, ascenderá a $2 trillones en liquidez. 2 billones de dólares. Y aquí la gran cuestión es que si se detiene la subida de tipo de interés y se lanza un manguerazo de liquidez, la inflación se disparará. No descartemos que se rescate a la banca mientras se siguen subiendo tipos de interés, destruyendo a los hogares, destruyendo a las empresas. Ambas opciones acaban en desastre. Es imposible que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo acierten. Todas las opciones que tienen van a ser erróneas. El desastre necesario para implantar las divisas digitales de banca central, que esto ya lo expliqué aquí el pasado martes y no me voy a extender. Por cierto, que Rusia está viendo todo esto desde la barrera porque como su sistema financiero fue parcialmente desconectado de las tuberías de la banca occidental, ahora están diciendo que podrían no sufrir el impacto que tendrá todo esto en la banca anglosajona y europea. Veremos hasta qué punto la banca rusa puede escaparse de esta crisis financiera, lo cual ya sería de aurora boreal, José Antonio. Una pregunta.